Bien, en este video vamos a utilizar lo que es el plugin Ultimate Post Key. Este es un plugin que nos permite crear contenido para blog, tanto blog de noticias como blog personal. Así que vamos a utilizar su versión gratuita para ver lo que nos ofrece, si es realmente verdad que podemos crear un blog de contenido utilizando este plugin. Así que vámonos directamente a lo que es WordPress. Lo primero es que usted debe de tener ya el contenido creado. El contenido ya debe estar creado. En esta ocasión estoy dentro de mi página edwincepeda.net, donde publico artículos relacionados a lo que es el diseño de página web, y subo también lo que son los videos del canal principal. Vámonos de una vez a lo que es el área de plugins. Recuerden, debemos de tener ya el contenido creado para poder sincronizarlo con cada una de los widgets que ofrece este plugin. Vamos a darle añadir nuevo, y aquí en buscar plugin voy a copiar el nombre del plugin completo, y este es el que vamos a instalar. Tiene más de 20.000 instalaciones activas, compatible con la última actualización que tenemos de WordPress, y hace 6 días o 6 horas, mejor dicho, hizo su última actualización. En lo que es el área de detalle, aquí nos explica un poco más sobre lo que nos ofrece el plugin, toda la ventaja que podemos obtener con él, los requisitos muy importantes para que el plugin funcione correctamente, y esta es su página oficial. Al momento que estoy grabando este video, el precio de la versión completa del plugin está alrededor de $29, 30 dólares anuales. Es lo que usted pagaría por utilizar este plugin, tanto en la versión gratis como la versión premium completa. Aquí nos habla que vamos a tener algunos 75 widgets adicionales. Esta es para una sola página. Si la quieres para más páginas, como 5 sitios, está costando unos 60, y sitio ilimitado unos $249.99 anuales. Si queremos simplemente hacer un pago único de por vida, para un sitio está costando unos $80, $150 y $400 para sitio ilimitado. Bien, vamos de una vez a lo que es el proceso de instalación. Vamos por aquí, le damos a instalar y simplemente esperamos que termine ese proceso. Ahí ha terminado, me activa o lo activamos y ya tenemos nuestro plugin por aquí instalado. Vamos a darle un clic y aquí me va a mostrar en su página principal todo lo relacionado, tanto los requisitos que debe de tener el hosting para que funcione, como lo que es el área de soporte y otras opciones más que podemos tener disponibles. Si nos vamos al área de widget, me voy a enfocar en lo que es los widgets gratis, porque es lo que vamos a poder utilizar, y lo voy a activar todo. Vengo aquí, le doy a guardar los cambios y ya tengo todos los widgets gratis que puedo utilizar en extensiones. El que podemos utilizar ya lo tenemos activado en configuración de las API. En lo que es la versión gratis podemos trabajar con MailChimp y Instagram. En otros ajustes podemos habilitar lo que son categorías de imágenes, duplicado, copiar y pegar en vivo, enlace de audio meta y enlace de video meta. Le damos a guardar la configuración y aquí lo que nos muestra es la diferencia o los beneficios que podemos tener entre lo que es la versión gratis y la versión pro. Que si se dan cuenta, los únicos beneficios que tiene la versión gratis a la versión pro es soporte premium y lo que tiene que ver con características de temas raíz pro. De esta parte no sé realmente a qué se refiere, pero por lo demás lo vamos a tener activado en lo que es la versión gratis. Ya vámonos a probarlo.
Voy a utilizar una página, voy a crear una página por aquí. Vamos a ponerle demo. En plantilla la voy a utilizar lienzo en blanco para que no me salga etiqueta, ni título, ni nada por el estilo. Y vamos de una vez con lo que es elemento. Vamos a esperar a que el elemento cargue, como siempre. Muy bien, ahí ha cargado. Vamos a minimizar estas ventanas porque la que me quiero enfocar es en esta que está por aquí. Bien, vamos a ir viendo cada uno de los widgets que tenemos disponibles para ver cómo nos presenta el contenido. Voy a empezar por el primero, que se llama Alectri. Lo voy a arrastrar y lo voy a soltar y me presenta el contenido de esta manera. Vuelvo y les repito, para que a ustedes le aparezca la información, ya esa información debe de estar creada, porque si no, no le va a aparecer como me parece a mí. ¿Qué otro? Aquí tenemos diferentes opciones que podemos configurar en el área de edición. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver este, que es como un carrusel. Vamos a soltarlo por aquí. Ok. Lo presenta de esta manera. Y ahí, como pueden ver, los movimientos del carrusel. Aquí simplemente ir configurando, adaptándolo a la necesidad de cada quien, como quiere que se le presente. ¿Qué más vamos a tener disponible? Recuerden, todo esto es con la versión gratis que nos ofrece este plugin. Vamos de nuevo por aquí. Ya vimos este también es de carrusel, que quiere decir que aparece mucho a este. Déjenme ver este de carrusel también. Ok, este te da, aquí te presenta el título, la imagen, aquí te presenta la imagen, título y parte del contenido. También te presenta el autor y la fecha que fue creada. ¿Qué más tenemos por aquí que podemos verificar? Vamos a ver este. Voy a soltar por aquí. Este se parece mucho al anterior, lo único que no es con un slide, sino que la noticia te la colocaría de esta manera. Este sería bueno para el área, vamos a suponer si tú tienes una categoría llamada WordPress, el contenido dentro de esa categoría lo podemos utilizar para que aparezca de esta forma. ¿Qué más podemos revisar? Este es como un banner, pero es un banner para anuncios, si no me equivoco. Sí, para anuncios. Aquí usted colocaría un anuncio en específico. Puede ser también como un llamado a la acción, porque podemos colocarle una oferta. Tiene un botón también que lo podemos utilizar. Este es mayormente para eso. Aquí tenemos este que es de 4 cuadrículas. Vamos a ver. Ok, es lo mismo, pero para 3. Ok, déjame ver este. Bien, esto es para mostrar la noticia así, que cuando pasa el cursor aparece la imagen. Muy interesante está esto. Posible que este lo implemente en la nueva actualización que le voy a hacer a mi página principal. ¿Qué más? Este creo que es igual, pero en carrusel. Vamos a ver. Ajá, sí. Lo mismo, pero en carrusel. Este está más chulo. ¿Qué más tenemos por aquí? Este sí es el de slide. Déjenme ver si este se parece mucho al que yo utilizo. O lo cambiaría por este. Este no me convence mucho. Porque la imagen se ve muy oscura. Aunque cada una de estas cosas se puede modificar dentro del área de edición. Pero no sé, tendría que chequearlo muy bien. Aquí hay otro parecido a este. Vamos a ver.
Ok, este te lo presenta esta parte. Aquí te presenta lo que sería la categoría a la que pertenece, el título, la persona que escribió el artículo y la fecha que se publicó. Ya por último vamos a ir viendo ya los últimos porque son bastantes, como pueden ver. También tenemos para redes sociales. Vamos a ver esto de las redes sociales, cómo son. Ok, te lo presenta de esta manera. Interesante. Vamos a buscar otro. Vi uno por aquí que me llamó la atención, que es como un slide de scroll. Vamos a ver de qué trata. Ok. Ok, te lo presenta de esta forma. Este está interesante. Y vamos a seguir viendo. Ya, sí. Ok, newsletter. Las dos sliders. Vamos a ver este de lista. Pues ya este es el último, el de lista. Ok, te lo presenta de esta manera. El contenido. Bien, muchachos, ya ustedes han podido observar lo que nos ofrece este plugin para lo que es la creación de un blog de noticias, una revista de noticias, un blog personal. Podemos utilizar cada uno de estas plugins completamente gratis para visualizar mayormente el contenido que vayamos a publicar. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Y de antemano les informo que después que pase el tutorial que estoy creando, que ya vamos por el capítulo, ya yo grabé el capítulo número 5 que va a salir, hoy es jueves 12 de septiembre, va a salir mañana ese capítulo. Y después que termine ese tutorial voy a hacer unos restaurando o modificando lo que es mi blog personal. Así que estén atentos. Si usted no está suscrito, suscríbase para que YouTube le avise, claramente activando la campanita, le avise cada vez que subamos un contenido. Y si quiere tener mucho más informaciones relacionadas al mundo del diseño de página web, les recomiendo que se suscriba a nuestro canal de Telegram, donde respondo preguntas, entre todos ayudamos a resolver cualquier inconveniente que usted tenga en su página web. Es muy fácil, simplemente en la descripción de este y cualquiera de los videos que hay en el canal está un video donde le explica los pasos a paso a seguir para poder entrar al grupo. Es completamente gratis, pero tienen que seguir los pasos que indico en ese video. Así que, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.